Nunca olvidaré el sonido exacto que hacía su teléfono cuando entraba una notificación de esa aplicación, un repiqueteo digital que al principio nos hacía reír por la novedad y que terminó convirtiéndose en el martillo que demolió los cimientos de mi vida, golpe a golpe, hasta que no quedó nada más que escombros y una cuenta bancaria llena de dinero que me daba náuseas mirar. Soy Roberto, y si me hubieras preguntado hace 3 años qué era la felicidad, te habría mostrado una foto nuestra en la playa, con el sol de México bañándonos la piel y la certeza absoluta de que envejeceríamos juntos. Pero hoy, la felicidad tiene una definición muy diferente para mí, una que no incluye filtros, ni likes, ni la validación de miles de desconocidos que pagan por ver lo que solo debía pertenecerme a mí y a nuestra intimidad. Todo comenzó con un video inocente en TikTok, una broma, un baile, algo trivial en medio de nuestro paraíso personal en una isla donde el tiempo parecía detenerse, pero terminó costándome el matrimonio y, por un momento que me pareció eterno, casi me cuesta mi propia identidad. Antes de que el algoritmo decidiera nuestro destino, nuestra vida era sencilla y, me atrevería a decir, perfecta en su imperfección. Vivíamos en una casa pequeña pero luminosa, cerca de la costa, donde el olor a salitre impregnaba las cortinas y las mañanas comenzaban con café y conversaciones reales, mirándonos a los ojos y no a una pantalla. Ella era hermosa, no solo físicamente, sino que tenía esa luz interna que atrae a las personas, una calidez que la hacía el centro de atención en cualquier reunión, y yo era feliz siendo el espectador de su brillo, el hombre afortunado que sostenía su mano cuando las luces se apagaban. Cuando abrió su cuenta de TikTok, lo vi como un pasatiempo inofensivo, una forma de compartir la belleza de nuestra isla y su carisma con el mundo, y al principio, eso fue exactamente lo que era, videos de recetas, paseos por la playa, momentos cómicos de nuestra convivencia que nos hacían reír al grabarlos y al verlos publicados. Recuerdo la emoción genuina en su rostro cuando un video superaba las 1000 vistas, esa chispa de alegría infantil que me contagiaba, y yo la animaba, porque verla feliz era mi prioridad, sin saber que cada corazón digital, cada comentario halagador, estaba alimentando una bestia que eventualmente devoraría a la mujer de la que me enamoré. La transición fue sutil, casi imperceptible, como la marea que sube lentamente hasta que te das cuenta de que el agua ya te llega al cuello y no puedes volver a la orilla. Un día, entre los comentarios habituales sobre el paisaje o su sonrisa, empezaron a aparecer otros, mensajes específicos, insistentes, que no hablaban de su talento ni de la isla, sino de sus pies. Al principio nos reímos, nos pareció absurdo, una curiosidad del Internet que podíamos ignorar, pero la insistencia fue creciendo, convirtiéndose en una marea de peticiones que venían acompañadas de promesas de dinero, y ahí fue donde la curiosidad se transformó en tentación. Recuerdo la noche en que me lo planteó, no como una decisión firme, sino como una pregunta lanzada al aire con una risa nerviosa, sugiriendo que quizás no tenía nada de malo, que eran solo pies, que no era desnudez, que no era nada que comprometiera nuestros valores. Yo dudé, sentí una punzada de incomodidad en el estómago, ese instinto primitivo que te avisa de un peligro inminente, pero lo racionalicé, me dije a mí mismo que era moderno, que no debía ser celoso por algo tan trivial como unos pies, y cometí el error de decirle que si ella se sentía cómoda, yo la apoyaría. Esa fue la primera grieta. Ella creó el OnlyFans y el dinero comenzó a llegar, cantidades que superaban nuestros sueldos en cuestión de días, y con el dinero llegó la justificación, la idea de que estábamos construyendo un futuro, ahorrando para una casa más grande, para viajes, para una libertad financiera que siempre habíamos soñado. Pero el dinero tiene un precio, y la moneda de cambio fue su brújula moral. Lo que comenzó como fotos artísticas de sus pies fue escalando, empujado por la demanda insaciable de una audiencia que siempre quiere más, que paga por cruzar límites, y ella, embriagada por la atención y las transferencias bancarias, comenzó a ceder. Lo más doloroso no fue el acto en sí al principio, sino la hipocresía, el ver cómo la mujer que solía criticar a otras por exponerse, que hablaba de la dignidad y el recato con tanta vehemencia,
Ahora racionalizaba sus propias acciones con argumentos vacíos sobre empoderamiento y libertad, cuando yo veía claramente que se estaba convirtiendo en esclava de sus suscriptores. Mi esposa, la que amaba leer en la hamaca y caminar descalza por la arena solo para sentir la tierra, empezó a desaparecer, reemplazada por una creadora de contenido que vivía obsesionada con los ángulos, la iluminación y la retención de audiencia. Nuestras cenas se convirtieron en sesiones de fotos, nuestras conversaciones en análisis de métricas, y yo dejé de ser su marido para convertirme en su asistente, su fotógrafo, el accesorio necesario para mantener la fachada de una vida perfecta que ya estaba podrida por dentro. El punto de quiebre, o al menos el momento en que la venda se cayó completamente de mis ojos, ocurrió una tarde en la que la escuché negociando con un seguidor VIP. No estaba hablando de pies. La petición era mucho más explícita, algo que cruzaba la línea de la intimidad sexual que yo creía sagrada y exclusiva de nuestro matrimonio, y cuando la confronté, esperando ver vergüenza o arrepentimiento, lo que encontré fue una frialdad calculadora que me heló la sangre. Me miró no como a su esposo, sino como a un obstáculo en su modelo de negocio, y me dijo que yo no entendía, que era solo actuación, que el dinero era demasiado bueno para dejarlo pasar por mis inseguridades arcaicas. En ese instante, supe que la había perdido, que la mujer que dormía a mi lado era una extraña con el rostro de mi esposa, una extraña que estaba dispuesta a vender pedazos de su alma al mejor postor mientras yo observaba impotente desde la orilla. La casa se volvió una prisión de luces de aro y trípodes, cada rincón un set de grabación potencial donde yo debía tener cuidado de no estorbar, y la soledad que sentí en esos meses fue más profunda que si hubiera vivido solo en una isla desierta. Dormíamos en la misma cama, pero había un abismo entre nosotros, un silencio cargado de palabras no dichas y de resentimiento acumulado. Yo me despertaba en la madrugada y la veía iluminada por el resplandor azul de su teléfono, respondiendo mensajes, cultivando esa relación parasocial con hombres que creían conocerla mejor que yo, y sentía una mezcla de asco y una tristeza infinita. Me preguntaba cómo habíamos llegado a esto, en qué momento la validación de extraños se volvió más valiosa que el respeto de su esposo, y me culpaba a mí mismo por no haber puesto un límite firme desde el principio, por haber sido cómplice con mi silencio y mi permisividad mal entendida. Toqué fondo el día que llegué del trabajo y la encontré grabando un video en nuestra habitación, en nuestra cama, el único lugar que yo consideraba un santuario, y al verme entrar, no se detuvo, solo me hizo un gesto con la mano para que no hiciera ruido. Me quedé paralizado en el marco de la puerta, viendo cómo fingía placer para una cámara, cómo comercializaba la intimidad que alguna vez fue nuestra, y sentí que algo se rompía dentro de mí, un cristal que estalló en 1000 pedazos y que ya no se podía pegar. Salí de la casa, caminé hacia la playa y me senté frente al mar hasta que anocheció, dejando que el sonido de las olas ahogara el ruido de mi mente, y fue ahí, en la oscuridad, bajo un cielo estrellado que me recordaba lo inmenso que es el universo y lo pequeña que era mi miseria, donde entendí que el amor no es suficiente cuando se pierde el respeto. Entendí que no podía salvarla porque ella no quería ser salvada, ella estaba enamorada de su nueva vida, de la fama, del dinero fácil, y yo me estaba marchitando, convirtiéndome en una sombra triste y amargada. La decisión no fue un rayo repentino, sino una calma certeza que se asentó en mi pecho. Tenía que irme para sobrevivir, tenía que divorciarme para recuperar mi paz. El proceso de separación fue una guerra que no peleé con gritos, sino con un silencio firme. Cuando le dije que me iba, que quería el divorcio, su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una oferta para comprarme cosas, para viajar, pensando que mi descontento tenía un precio, igual que todo en su mundo. Podemos ir a Europa, me dijo, puedo comprarte el coche que quieras, y sus palabras solo confirmaron que ya no hablábamos el mismo idioma. Hice mis maletas esa misma noche, metiendo solo lo esencial, dejando atrás los muebles, la decoración y todo lo que habíamos construido con el dinero de esa plataforma, porque no quería nada que estuviera manchado por esa transacción.
Al cerrar la puerta de esa casa por última vez, sentí un dolor agudo, físico, como si me arrancaran una extremidad, pero inmediatamente después, una bocanada de aire fresco llenó mis pulmones, el aire de la libertad, de la dignidad recuperada. Los primeros meses viviendo solo en un apartamento pequeño, lejos de la playa, fueron brutales. La soledad me golpeaba en las noches y la tentación de ver sus redes sociales era una batalla constante que a veces perdía, solo para encontrarme con que ella parecía más feliz que nunca, brillando en su éxito, lo que me hacía cuestionar si yo había sido el problema, si yo era el que la retenía. Pero poco a poco, en el silencio de mi nueva vida, empecé a reencontrarme con el Roberto que había olvidado. Volví a leer, volví a cocinar para mí con paciencia y amor, volví a conectar con amigos que había descuidado por estar inmerso en su drama. La sanación no fue lineal, hubo días en los que lloré hasta quedarme dormido y días en los que la rabia me consumía, pero cada mañana al despertar y no ver un trípode, ni escuchar notificaciones constantes, sentía que recuperaba un fragmento de mi alma. Comprendí que mi valor no dependía de estar con ella, ni de tener un estilo de vida lujoso, sino de ser fiel a mis principios y de vivir una vida que pudiera respetar al mirarme al espejo. El clímax de mi redención llegó el día de la firma del divorcio. Nos encontramos en la oficina del abogado, un lugar frío y neutral. Ella llegó vestida impecablemente, con esa aura de celebridad que había construido, revisando su teléfono hasta el último segundo. Cuando levantó la vista y me miró, vi algo en sus ojos que no esperaba, cansancio. Detrás del maquillaje y la actitud desafiante, había una soledad profunda, la soledad de quien vive para una audiencia que mañana la olvidará por alguien más joven o más dispuesta a cruzar nuevos límites. Firmé los papeles con una mano firme, sin temblar, y cuando ella me preguntó si estaba seguro, si no me arrepentía de perder todo esto, la miré con una calma que me sorprendió incluso a mí y le dije que no estaba perdiendo nada, que estaba recuperándome a mí mismo. Salí de esa oficina y el sol me pareció más brillante que nunca, los colores de la calle más vívidos. No sentí odio por ella, solo una compasión distante, el deseo de que algún día ella también encuentre algo real que el dinero no pueda comprar. Mi vida ahora es diferente, es más tranquila, más modesta, pero es auténtica. No tengo miles de seguidores, ni likes, ni comentarios de extraños alabando mi vida, pero tengo paz, tengo la certeza de que cuando alguien me sonríe es real, y que mi intimidad es un tesoro que comparto solo con quien lo merece, no un producto de mercado. A veces, la gente me pregunta por qué terminé un matrimonio que parecía tan idílico en redes sociales, y mi respuesta siempre es simple, porque el precio de esa fantasía era mi realidad. Si estás escuchando esto y sientes que estás perdiendo tu esencia por complacer a otros, o que estás en una relación donde tus límites son ignorados en nombre de la modernidad o el dinero, quiero decirte algo importante: no hay cantidad de dinero en el mundo que valga tu paz mental. No hay fama que compense la pérdida de tu dignidad. Es mejor vivir en una verdad sencilla y a veces dolorosa, que en una mentira dorada y aplaudida por multitudes. Tú tienes el poder de decir basta, de alejarte de lo que te hace daño, de cortar por lo sano aunque duela, porque al final del día, cuando se apagan las pantallas y se acaban los datos, lo único que te queda es quién eres en la oscuridad, y créeme, esa es la única persona con la que tendrás que convivir el resto de tu vida. Aprende a cuidarla, aprende a respetarla, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que nadie le ponga un precio a tu alma. Soy Roberto, sobreviví al naufragio de mi vida perfecta, y hoy, por fin, estoy en tierra firme.